Bueno, pues hoy es viernes, es día de estrenos y no estoy en el cine porque la peli de la que os voy a hablar, que es La librería, la última realización de Isabel Coixet, bueno, pues digamos que he hecho un poco de trampa, la he visto en casa legalmente, pues estoy en plena vorágine de visionado de títulos para los premios Feroz y bueno, era una de esas que nos dejan ver pues a través de internet. Pero no quería comentarla antes de la fecha de estreno porque no me gusta hablar de pelis que todavía no podéis ver en los cines. Así que bueno, he sido fiel a la cita del día de estreno y aquí estoy, como os digo, para hablaros de La librería que, como también os acabo de adelantar, es la última realización de Isabel Coixet, una directora que se dio a conocer con títulos tan interesantes como Mi vida sin mí y que tiene también películas muy acertadas en su filmografía como La vida secreta de las palabras, una película que a mí particularmente me gusta mucho, pero que después pues tiene fracasos bastante sonados como Mi otro yo, aquella película de terror que no se terminaba de definir y de decantar muy bien en qué liga o con qué pretensiones jugaba, que estaba protagonizada por Sophie Turner, la Sansa de Juego de Tronos, y que después pues tiene cintas como por ejemplo Aprendiendo a conducir o Nadie quiere la noche, que bueno, yo creo que lo que sí que podemos decir de Coixet es que es una realizadora irregular. Esto en lo negativo. En lo positivo, que es una realizadora que no tiene miedo a cometer proyectos distintos. Y desde ese punto de vista es de alabar que no se conforme con meter mano a un tipo de género específico o con unas maneras concretas, como por ejemplo puedan hacer pues Woody Allen o Tarantino, sino que es más una realizadora a la que es más difícil encasillar o poner una etiqueta. Esta peli que os digo, La librería, bueno, pues viene a ser una nueva realización en la que de nuevo se viene a apostar, lo cual ya es una constante en su cine, por un reparto internacional. Es una película que, aunque lleva producción española, pues como digo, ha sido rodada en inglés y lo que nos propone es la adaptación de una novela de una escritora que se llama Penélope Fitzgerald y que bueno, la historia que nos cuenta es la de protagonizada por Emily Mortimer, que es una señora, una viuda que ha perdido a su marido en la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, profesa ella y también su marido un especial amor por los libros, lo que le lleva a aventurarse en montar un negocio, en montar una librería en un pequeño pueblo costero de Inglaterra. Estamos hablando pues de una comunidad pequeñita en la que evidentemente todo el mundo sabe la vida de todo el mundo, son cultivadores habituales del chismorreo y como siempre ocurre, pues hay una señora burguesa o pseudo aristócrata que en un momento determinado pues entrará en conflicto con este personaje interpretado por Emily Mortimer. A esta, como digo, pseudo aristócrata está encarnada por Patricia Clarkson, que también ha participado ya en otras películas de Isabel Coixet, y de ese conflicto pues esta señora pretende que en el concreto lugar donde se pretende montar la librería, pues ella le da por querer montar otra cosa, querer que eso se ocupe no en una librería sino en otra cuestión. A partir de ahí, pues de ese enfrentamiento, de ese dime y direte, de esas relaciones un poco de cotilleo y de esas sociedades tan pequeñas como son las de los pueblos, pues bueno, la protagonista se enfrentará a una serie de dificultades y bueno, no os voy a contar el desenlace de la historia porque os estaría quemando el argumento de manera total. Sí que el personaje de Emily Mortimer conoce a un viejo huraño que vive en una pequeña mansión, que no sale para nada de ella y que es amante pues de los libros. Y con este señor pues iniciará
una relación muy particular. Ese es un poco el argumento. El resultado, pues tenemos una peli que desde el punto de vista estético a mí me resulta particularmente fascinante. Tiene una dirección de producción, tiene un diseño de producción realmente chulo. El vestuario, por ejemplo, es extraordinariamente cuidado. Las localizaciones también lo son. Ese pueblo pesquero con esas casas, ese lugar donde se monta la librería. Y bueno, la manera en la que está fotografiada la película, todos los aspectos técnico-estéticos son realmente cautivadores. Y es de destacar esto porque hay veces que este tipo de cuestiones destacan en las películas que son más de época, en donde hay más, pues no sé, una película ambientada en el siglo XVIII, en el siglo XV, en donde todo este tipo de elementos como son el vestuario, etcétera, el maquillaje, la peluquería, llaman mucho la atención porque claramente son de otra época. En épocas más contemporáneas llama menos la atención y sin embargo es un aspecto que en muchas películas se cultiva de manera extraordinaria y esta concretamente lo es. Yo particularmente por el vestuario siento una particular fascinación por la ropa que utilizan los protagonistas de esta película. Los actores, Emily Mortimer, Patricia Clarkson y Bill Nighy, y bueno, hay un rosario de secundarios, hay una niñita también por ahí que lo hace muy bien, pues están todos realmente bien, realmente fantásticos, particularmente la Mortimer y Bill Nighy. Y el resultado de la película, yo creo que Coixet ha apostado por una dirección, digamos, no sensiblera en una cinta que podía haber tirado por derroteros tipo una película de la Ealing, que no lo es, o otros derroteros más melodramáticos o más dramáticos o más sensibleros, y sin embargo tampoco tira por ahí. Se queda en un terreno que yo creo que ella particularmente le pretende dar cierta frialdad, porque no pretende jugar con nosotros, no pretende al espectador manipularle para llegar a la emoción, sino que pretende que la propia historia sea la que le emociona y no, como digo, pues ese actuar o predisponer ciertos elementos dramático-narrativos para que aflore nuestra emotividad. Esto tiene una doble partida. Si te sale bien la jugada, pues es extraordinario porque has conseguido realmente conmover al espectador sin utilizar trucos. Y si no tienes éxito, pues te quedas ahí en un terreno de nadie, que es el que yo creo que queda la película al final. Yo echaba de menos algo más de pellizco, algo más de emoción en un determinado instante en donde se produce un determinado hecho en el particular desenlace de la historia. No obstante, me parece quizás la mejor película desde La vía secreta de las palabras de esta realizadora catalana, de Isabel Coixet, y animo a que vayáis al cine, porque en cualquier caso es una película que atesora muchas virtudes, como las que he ido desgranando en este comentario, y que creo que merece un visionado particularmente, a diferencia de lo que yo he hecho, me he arrepentido de ello, pues en pantalla grande, que es donde todos estos aspectos, sobre todo técnicos, que os he comentado, pues lucen particularmente. Y os recomiendo, pues, como no puede ser de otra manera, también el visionado en versión original, aunque el doblaje, he visto el tráiler y no es desacertado, pero siempre escuchar a Bill Nighy en versión original y particularmente en este personaje tan chulo que interpreta, yo creo que merece la pena. Así que bueno, ese es el comentario que os quería hacer de La librería, la última realización de Isabel Coixet, y como siempre os digo, que tengáis buen cine.